¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Un minuto pasó de las 6 y ya estamos ahí entrando a la recta final de las elecciones. Y entre tanto ruido político que hay, en las últimas horas nos preguntábamos, ¿se habla de educación y de proyectos de educación en la Argentina? Vos sabés que lo que me resulta interesante para contarte es un trabajo que está haciendo una ONG que se llama Argentinos por la Educación, que ya logró una foto con Larreta, con Massa y con otros dirigentes para un proyecto que tienen de educación en la Argentina, de hacer un cambio estratégico por el país. Ahora, quiero contarte algunos datos que está planteando esta ONG que son interesantes, porque entre esos datos, vos sabés que los ministros de educación de cada provincia, en promedio, duran 3 años y 3 meses en su cargo. O sea que ni tan siquiera duran los 4 años que un gobernador esté en ejercicio, y ni hablar si ese gobernador es reelecto una vez, 2 veces, o si querés como Gildo Insfrán, que tiene, ya va por su 8ª temporada. Vamos con otro dato, porque ¿cuáles son las provincias argentinas que más les duran y que menos les duran los ministros de educación? ¿Sabés por qué este dato? Para entender también si la política pública educativa dura o tiene una extensión a largo plazo. Por ejemplo, entre 2003 y 2023, los últimos 20 años de la Argentina, Córdoba y Tucumán son las que más cantidad de años mantuvieron a sus ministros. ¿Y sabés cuál menos? Chubut. ¿Sabés qué pasó en Chubut el último domingo? Cambió el signo político. Los chubutenses votaron del peronismo a Juntos por el Cambio, a un candidato que ganó, que es Ignacio Torres, y les dijo en campaña que lo que iba a desterrar es el tema de no clases en la provincia. ¿Sabés que en Chubut en los últimos 5 años no lograron terminar los 180 días de clases? Entre tanto conflicto con los docentes porque no le pagaban los salarios, entre otras cosas. Y mirá este último dato. Solo 4 de cada 10 ministros de educación en la Argentina son o fueron mujeres. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? Que, entre otras cosas, lo que estamos viviendo en materia educativa en la Argentina es grave. Y si bien el ministro de Educación, Jaime Persic, se ocupa, incorporó la 5ª hora obligatoria en lo que respecta a la educación inicial de los más chiquitos para reforzar contenidos y demás, falta mucho. Y si con estos datos que estamos diciendo que un ministro de Educación dura menos que el gobernador de turno, significa que cambian de política todo el tiempo y que no importa quién esté, pero debería durar un proyecto educativo en la Argentina. Entonces, claro, cuando te mostramos este gráfico, ¿qué es? Los años de clase y los ministros que duran. 13 ministros cambió Chubut en los últimos 20 años. Uno, que te diría 1,5 por año. O sea, un año y medio duró cada ministro en promedio. Gravísimo lo que pasa en Chubut. Fíjate después San Luis, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén. Esto que te muestro, ¿qué quiero decirte con esto? Que la política educativa en la Argentina y en las provincias que tienen su propio ministro son clave. Y quiero cerrarte con esto para entender también por dónde vamos. Cuando los candidatos en campaña hablan de que van a poner más plata, cuando te dicen el 6% del Producto Bruto Interno y te dicen cosas que vos después me decís, mirá, yo llevo a una escuela pública a mi hijo y tengo que andar pidiendo que le pongan calefacción, que en verano pongan aunque sea un ventilador de techo o un ventilador de pie, porque la pasan mal con las altas temperaturas, o se mueren de frío, porque las estufas a gas o las estufas eléctricas no dan abasto o no funcionan, es parte del nivel educativo. Y ni hablar de cómo están capacitados los docentes, que hoy están más tiempo reclamando por mejores salarios que por capacitación permanente. Así que te diría que hoy, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en un sistema educativo que la Argentina necesita de una vez por todas modernizarse. Bueno, así empezamos PQS. Saludo a todo el equipo, a cada uno que le voy a pedir un título. Edi Zunino, buenas tardes, ¿cómo estás?
Mariana, querida, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de la juventud, votando, faltan menos de 2 semanas para las PASO. Sí. ¿Cómo está reaccionando la juventud frente a la iniciativa de ir a las primarias obligatorias? Hay un desapego bastante importante en los últimos tiempos de la juventud con respecto a la política. La militancia es cosa de grandes, cosa de gente mayor, y a la juventud no le estaría cayendo muy bien las performances que están haciendo los candidatos en challenge, en posteos, en distintas plataformas modernas. Esto es una encuesta de la encuestadora Tachyon, que después te vamos a detallar. Bueno, dale, perfecto. Y Lili, estamos también hablando varios temas del día que hay que tener en cuenta. Sin dudas, uno de ellos tiene que ver con lo que está pasando también en Recoleta, que es uno de los puntos donde hay una toma de un edificio en pleno enclave de la ciudad de Buenos Aires, de los más ricos de la Argentina. Tal cual, Avenida Pueyrredón y Santa Fe, Mariana, y algo que fue noticia todo el día, todavía lo sigue siendo, porque hay un hotel, el dueño que dice que los inquilinos se tienen que ir, que tenían que desalojarlo ya el 30 de junio, dijo él. Pero recién ahora viene a reclamar, y familias que dicen, ¿y dónde vamos a ir? Porque hablamos de 27 personas que están allí en una situación deplorable también de vida. Ahora vamos a estar trabajando en vivo, Mariana, para saber cuál es la historia detrás de este hotel. ¿Es una ocupación? ¿Es un inquilinato? ¿Por qué ahora, después de varios meses, se vuelve a reclamar esta propiedad? Un dueño que dice que ya había acordado que tenía que estar deshabitado. Y ahí estás trabajando, mirá, en vivo. Esto pasa ahora, Mariana. Esta es la situación. Javier Mozo, buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Lili, ¿cómo andan? Buenas tardes. Así es, estamos en la avenida Pueyrredón y Marcelo T. Alvear, Pueyrredón y Charcas, porque es donde cambia justo Marcelo T. y se transforma cuando cruza Pueyrredón, ya se transforma en Charcas. Ahí recién mostraba la cámara, hacia allá donde mostraba recién Valentín, es Santa Fe, una de las avenidas más comerciales de la ciudad de Buenos Aires, si no la más comercial de la ciudad de Buenos Aires. Estamos a solo una cuadra y a mis espaldas el famoso Hotel de la Discordia. Ese hotel que tuvo mucha repercusión durante el mediodía, desde las 10 de la mañana, que hubo gente del gobierno de la ciudad, que hubieron bomberos, que estuvo la policía, que estuvo el SAME, porque hubo un intento de desalojo, un desalojo sin orden de desalojo, de acuerdo a lo que dice la gente que está viviendo aquí desde hace, en algunos casos, desde hace varios años. Las condiciones de este lugar son horribles, espantosas, lo decía Lili recién. Cuando ustedes lo digan, podemos entrar y podemos empezar a mostrarle cómo vive la gente, porque la verdad... es deplorable, pero además, Javi, tremendo. Hasta ahora el reporte señala 27 personas mayores en el interior del edificio, 2 menores que se negaban a irse. ¿Cuál es la situación ahora? Porque todo esto ocurría más temprano, que ese es el operativo que te estamos mostrando en imágenes, que ocurría más temprano, como está Javier Mozo allí en vivo, en Recoleta. Y ahora vamos a entrar al hotel para ver cuál es la situación en este momento. Recoleta, plena zona donde el metro cuadrado del departamento es uno de los más caros de Argentina. Mucha plata, mucha plata, mucha plata, mucha plata, pero ¿cuál es el tema acá? El famoso déficit habitacional. Claro. Así como lo hay en todo el país, obviamente la excepción no es la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, esto acá... decía clausurado, pero bueno, fajas de clausura elementos, estampillas de clausura. Fíjense, hay clausurado, pero vos estás adentro del hotel ahora, Javi. Clausurado, pero yo estoy adentro del hotel. Un dueño que dicen que no existe, que falleció. Un edificio antiguo que debe haber sido hermoso si hubiese estado mantenido mucho más. Un dueño que, como les decía recién, no se sabe quién es. Un vivo, intuimos muchos, un vivo que se hace cargo de la situación y usufructúa con alquileres las diferentes habitaciones. Recorremos, Javi, dale, mientras nos contás. Y la verdad que es muy triste ver la situación. Mirá lo porque que es tenés eso, paredes 10 familias, descascaradas.
Aprovechamos Sí, y nos 10 detallás, familias. ¿no? Paredes descascaradas. Sí, 10 la verdad es que hay que subir paredes pisos ahora por van a ver, escalera. sí. O sea que alguien si tiene una discapacidad o alguna de las personas que vive ahí, Olvídate, claramente imposible, queda atrapada. Imposible. No, 10 la verdad, familias, 7 niños sí, viven acá. claro. Entre la gente que vive. Totalmente Entonces, inseguro. Imagínate que... ¿Ya hiciste el primer piso, Javi? Totalmente inseguro. Estoy acá en el primer piso, Sí. chicos. Marian, estoy acá en el primer piso, fíjense De un lo que es esto. Mirá. de un edificio, Mirá lo que Javi, es el piso este. que estamos mirando, de un edificio que en otra época Hermoso, estuvo en su ¿eh? esplendor. Pero absolutamente, Mirá. se ve Sí, que quedaron sin dudas. los vestigios de un edificio que fue alta gama, Sin duda. bien construido. A ver, la balaustrada, Sí. la zona Sí. de la escalera que subiste, toda la madera, Fíjate, el mirá. mármol, lo Mirá, que quedó de mirá. los pisos. Fíjate esa calidad. Mármol. Digo, Sin duda. se nota que es un edificio que estamos hablando, mármol de alta calidad en la zona de Recoleta, que por las distintas administraciones y lo Sí. que contabas de un dueño que hay que ver que tenga los papeles en regla, quedó en abandono, pero hay que resolver esta situación, porque este edificio hoy no es seguro. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora vamos, justo está ocupada una de las habitaciones, pero vamos a pasar al pasillo. Fíjense Sí. lo que es el pasillo. Sí. Acá hay un pequeño cuartito donde prácticamente no hay nada, donde hay una tele abandonada, donde hay un placarcito. Sí, perdóname. Tenemos que poner barricadas ahí porque por las amenazas que hemos recibido constantemente Sí. y con el miedo de que se metan por el balcón porque amenazaban con meterse por el balcón. Por ¿Quién? eso, el supuesto dueño con sus patobicas que él mandaba a amedrentarnos. ¿Cómo es eso? ¿Supuesto dueño con patobicas? Claro, porque acá en verdad no sabemos quién A es el eso dueño. da la calle. Entonces viene uno que se presenta como el dueño, pero no se identifica que es el verdadero dueño y viene a amenazar, a echarnos a la fuerza. Entonces, Sí. como esta semana hemos estado recibiendo amenazas y decían que se iban a meter a la hora que sea, entonces nosotros, como estas habitaciones están desocupadas y tienen la puerta al balcón, Han tenido que poner eso para que no se ingresen por Pero, ahí. Javi, no hace ¿cómo nadie es la por el miedo. Tengo situación? mis dos criaturas, hay más criaturas acá que están en el colegio ahora mismo. Pero Entonces, ¿cómo- por pero- eso que nos atrevimos a poner eso, ¿me entendés? Claro. Pero no es que queramos pelear, no es que no queramos hacer quilombo, sino que lo que necesitamos es una solución a todo Sí. este problema. Ok, vamos por parte, vení, mientras vos me vas mostrando cómo Javi, es el lugar. yo quiero entender y vamos, la situación. Vamos pasando por estos cables. Mirá ¿Cómo cómo te están los llamás? cables. Bueno, Mauricio. es que todo Vamos a hablar eso... con Mauricio. Fíjate lo que es esto, fíjense lo que es esto, chicos. Es que, Javi, todo eso se tuvo que hacer de manera precaria, porque me imagino que ahí se tienen que calefaccionar con luz y los artefactos de hoy De alguna manera, requieren obvio, todo un sí, sistema eléctrico que tenés que tirar cable así por afuera, porque todo eso Tal está cual. viejo y no Que resiste. Tal Se rompe cual, todo. Tal cual, el que llega cableado un viejo. momento. Exactamente, Mirá lo que es. imagínate el cableado de tela. Más vale. Tenés el viejo cableado de tela que tenés que reponerlo, tenés que cambiarlo y poner algo diferente para mantener todo lo que es eléctrico. Fíjate, acá yo me imagino que el piso acá debería ser de pinotea, fíjense lo que es. Levantaron todo. Hoy más vale. en día, fíjense lo que es hoy en día. Miren lo que es esto. Sí. Ahí habría un techo o algo por el estilo, porque hay como unos huecos. Fíjense lo mal mantenido. Lo que hablaba recién Mauricio, que ahora vamos a seguir hablando con él. Sí. Esto han tenido que poner para que no se les ganen estos patobicas que dicen haber entrado, que dicen haber sido ellos apretados por estos patobicas, por Mirá. ese supuesto dueño que dice que los quiere sacar, que bueno, ahora vamos a ir Pero, enterándonos Javi, de una serie de cosas. Javi, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? La gente que Obvio. está allí, ¿qué dice? ¿Cuándo llegó? Porque yo tengo entendido Bueno, que Mauricio. ellos estaban ahí como una especie de inquilinato y que esta persona le dijo que el 30 de junio debían irse. Y recién ahora viene a reclamar ahí ese vamos. lugar. Por eso digo, no se entiende también eso, ¿no? Sí. Cómo es la situación de ellos. sí. Alejandro, ¿desde cuándo estás acá? 16 años. 16. Así es. Sí. 16 años. Sí, ya es la primera encargada que se jubiló, después pusieron una encargada nueva. Claro. Y bueno, seguía todo trabajando normal esto, nosotros pagando como tiene que ser. Y bueno, comenzó todo este lío. Y sí, yo sí, y hay personas que viven Casi aquí. que naciste acá vos. Sí, yo desde niño vivo en esta zona. Hay personas que vivieron 25 años acá. O sea, y yo los conozco a todos. ¿Y qué cambió? O sea, ¿qué es lo que pasó de estar bien, de estar viviendo en la comodidad y demás, de estar el lugar cuidado, etcétera? Hoy es totalmente diferente y viven en condiciones infrahumanas. ¿Qué es lo que cambió? Eso es lo que queremos saber, ¿qué cambió? ¿Por qué no nos siguen alquilando este lugar para poder
para tener un techo y pagarlo y que nuestras hijas que estén tengan en esas condiciones. donde dormir todas las noches y no en el frío. Y Alejandro, ¿y quién los quiere sacar y por qué los quieren sacar? Bueno, esta mañana fue una locura porque esta mañana la policía nos quería sacar sin una orden de desalojo y con amenazas diciendo que si en 10 minutos no se van, nosotros vamos a entrar porque tenemos la orden de un fiscal para romper las cadenas, puertas y sacarlo a todos. Claro. Y dije, bueno, muestre el papel ese, muestre, así le mostramos a los abogados a ver si es verdad o no. Y todo mentira. Sí. Vino la prensa y huyeron. Sí, no, hubo una orden de la fiscalía que le dio a la policía de que se retiraran. Igual la situación así no se puede vivir, va a haber que darle una solución. Ahí le vamos a... No se puede vivir. Ahí le ponemos auriculares a Alejandro por si quieren hacerle alguna pregunta. En minutos volvemos con vos. En minutos volvemos con vos porque es uno de los temas de la tarde. Porque esto pasa en pleno Recoleta y la realidad es que hay que buscarle una solución a estas familias, pero también hay que buscar la manera de resolver todos los edificios de la Ciudad de Buenos Aires que están en una situación irregular judicial. Porque si no, este edificio puede haber un derrumbe y lastimar a todas las 27 personas que están dentro, con todos los chiquitos. Así que en minutos volvemos allí con vos, Javi, gracias. Bueno, atención, porque finalmente anunció esta mañana el Ministerio de Economía que elevaban el mínimo no imponible de ganancias. Y el dato, entre otras cosas, fíjate, bueno, no van a pagar ganancias los sueldos brutos que estén hasta los 700.000 pesos, no van a pagar ganancias, y entre los 700.000 y 801.000 pesos van a pagar ganancias, pero de una manera reducida. Esto me parece importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto eleva el mínimo no imponible. Atención con esto. Fíjate que el piso actual era de 506.230 y pasa a 700.875. Esto es, entre otras cosas, porque los acuerdos salariales que se están cerrando están haciendo que muchos trabajadores que en bruto cobran esto se estén pasando y por lo tanto tributen. Con esta medida, ¿cuánta gente? Y pasamos al otro dato. ¿Cuánta gente deja de tributar? Unas 300.000 personas. Va a seguir en el margen de 1 millón de personas que van a tributar. Claro, las escalas suben al 35% en este mínimo no imponible y vamos al último dato que es importante para contar. Claro, si el salario, que es lo que te decía, supera los 700.000 pesos brutos, esto siempre es bruto, sin el descuento, es la primera columna que tenés que ver de tu salario, y es inferior a 808.000 pesos, siempre mirando, acordate, la primera columna, cuando todavía no te hacen las deducciones. Va a haber justamente, vas a pagar ganancias, pero vas a pagar un monto reducido al que va a pagar de manera plena que gane más que esto, más que 808.000 pesos brutos. Vamos con, bueno, justamente el tuit de Sergio Massa, que es el que confirmaba justamente esta medida, que le señalan alivio fiscal, o sea que a partir del 1 de agosto el nuevo piso de ganancias es de 700.000 pesos brutos. Vos me dirás, bueno, pero no todos cobran este salario. Es cierto. Hoy en la Argentina el sueldo promedio está estipulado en 150, 170.000 pesos de lo que es salario registrado. Después, cuando vas al salario no registrado, baja entre 70 y 100.000 pesos. Entonces, acá habla justamente de que 300.000 trabajadores con esta medida ya no van a tributar ganancias. Y vamos al comunicado de la CGT, porque claro, en momentos de campaña política y donde la CGT está preparando ya el acto para el 8 de agosto en el Movistar, en el Arena, en el DirecTV Arenas de Tortuguitas, de ahí de Malvinas Argentinas, saca este comunicado señalando que acompaña la medida y que está claro que esto beneficia a más de 1 millón de trabajadores y que valoran el esfuerzo de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato, para llevarlo adelante. Así que medida que se tomó en el día de hoy, donde 300.000 personas van a dejar para llevar adelante este tipo de medidas. Bueno, señor Martín Angulo, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora, tenemos que decir que la agenda judicial, si Cristina y Mauricio Macri ya no están en carrera política porque no son candidatos,
ahora se les trasladó la campaña política al plano judicial, porque para ambos hay novedades. Sí, y sobre todo novedades que van a venir y muy importantes, porque se esperan definiciones que pueden ponerle un punto final o no a la situación de los dos expresidentes en causas judiciales. Sí. Empecemos con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Son días claves para una decisión que tiene que tomar la Sala 1 de la Cámara Federal, que es nada más y nada menos, la Cámara Federal de Casación Penal, que nada más y nada menos tiene que resolver si confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner en las causas Los Sauces y Otesur y en la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Claro. Si no confirma el sobreseimiento, el tribunal ordena que se haga el juicio oral y público, que es lo que están pidiendo la Fiscalía y otras partes de la causa. Ahora, ¿por qué son días claves? Porque el miércoles que viene, 9 de agosto, una de las juezas que integra el tribunal puede ser su último día como jueza. Ah, la que cumple años el 9 de agosto, Ana María Figueroa. Ana María Figueroa. Besito, le deseamos feliz cumpleaños. Por adelantado le el decimos 9. feliz cumpleaños. Cumple 75 años. Mucha gente se estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver? Claro. Tiene que ver con que la Constitución Nacional establece que la edad máxima para que un juez ocupe su cargo son los 75 años, excepto que el Senado les dé un nuevo acuerdo para continuar por 5 años. Claro. El gobierno está pulsando por ese acuerdo. De hecho, hay muchas negociaciones para que el oficialismo logre el quórum, Sí. pueda abrir la sesión y votar la continuidad de Figueroa en el cargo. Hoy no lo está logrando. Sí. Por eso es muy importante esta fecha, sobre todo si la Cámara de Casación no resuelve antes este planteo, porque si la jueza se va sin que se resuelvan las causas, tendrá que venir un nuevo juez o una nueva jueza en su reemplazo y eventualmente esto obviamente se va a extender en el tiempo. ¿Y qué pasa para Mauricio Macri entonces? Para Mauricio Macri era una fecha clave después de las PASO, Sí. 30 de agosto. Ese día va a haber una audiencia también en la Cámara de Casación, en los tribunales de Comodoro Pi, por una causa en la que Mauricio Macri estuvo procesado. Y es el expediente por lo que fue el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Claro. Vos te acordás, los familiares denunciaron que lo siguieron, se descubrieron informes de inteligencia que le llegaron a Mauricio Macri. Mientras ellos se juntaban, te digo, el contexto era, el Ara San Juan se había hundido, Exacto. empezaba el reclamo de los familiares para saber la verdad, qué había pasado, cuál había sido la orden, la última orden cuando salían de Tierra del Fuego y tenían que venir rumbo a Buenos Aires. Y empezaban a hacer las marchas en Mar del Plata y demás, y a mantener reuniones en privado, y señalan que hubo infiltrados, entre otras cosas, para llevar adelante este proceso de saber si hablaban mal de Mauricio Macri o si tenían algún tipo de escrache previsto para Mauricio Macri. Exactamente. De hecho, en la causa se descubrieron informes de inteligencia, pero que la justicia en su momento, un juez de primera instancia, consideró que Mauricio Macri había cometido espionaje ilegal y lo procesó. Pero después la Cámara Federal dio vuelta a esa decisión y dijo que en rigor no había sido espionaje ilegal. Habían sido tareas vinculadas a la seguridad del presidente de la Nación y que estaban avaladas por la ley. Bueno, esa decisión fue apelada y ahora tiene que resolver la Cámara de Casación qué hace con esa decisión. Si confirma el sobreseimiento de Macri o lo revoca y ordena un nuevo procesamiento. Es que, a ver, Martín, mirando la cuestión de fondo, digo, desde lo jurídico, impecable lo que explicabas. Mirando la cuestión de fondo, ¿cómo alguien podía creer? Digo, situémonos cuando ocurre el hundimiento del Ara San Juan el 15 de noviembre. Que la familia lo único que quería era saber qué pasaba con ellos, porque los primeros días era toda incertidumbre. Después, cuando ya había certezas de que no iban a encontrar con vida a los tripulantes, empieza un proceso de pedido de justicia y de esclarecer qué pasaba con el submarino y con toda la operación por la cual el Ara San Juan se había hundido. ¿Cómo podían pensar que podía estar en peligro la seguridad del presidente de la Nación por parte de un grupo de familiares que encima pertenecen a la Armada? Estamos hablando de familiares que hay familiares que inclusive ya han pasado por la Armada, que tenían vocación de servicio con el Estado y que ni más ni menos Macri era su jefe, el jefe del ejército. Entonces, estamos hablando de que realmente no tenía justificativo ningún tipo de operación, porque jamás podría haberse puesto en riesgo la seguridad del presidente, primero porque no habían tenido ningún contacto. La previa era juntarse y decir, bueno, ¿cómo hacemos para organizarnos? Pues esto le pasaba a las familias. ¿Cómo hacemos para organizarnos y empezar a pedir
explicaciones, sobre todo a quien era ministro de Defensa, Oscar Aguad, de lo que había ocurrido con Herrera San Juan y con sus familiares. Nunca hubo ningún tipo de intención de poner en riesgo la vida del presidente de la Nación. Absolutamente, pero además, te agrego a lo que marcas, sobre lo que coincido, que los informes de inteligencia que se hacían eran con fotos, eran con descripciones muy detalladas, que no tenían que ver estrictamente con la seguridad, por lo menos en el criterio dicen que del habían presidente. infiltrado. Los familiares, yo me acuerdo haberlos entrevistado y señalaban que habían infiltrado, que habían gente, que no eran las marchas, eran reuniones un poco más multitudinarias, Sí. que se empezaban a conocer, porque no se conocían entre todos los familiares, se empezaban a conocer y también se daban cuenta que había gente que no hablaba, gente que recién llegaba a algunas reuniones tardías, de hecho, y que ahí creían que estaban los infiltrados. Algunos de los familiares que declararon en la causa contaron que en las reuniones que ellos tuvieron con Mauricio Macri, porque Macri los recibió en distintas oportunidades, el entonces presidente les hacía referencia a conversaciones o a hechos que ellos habían tenido en sus reuniones. Por lo tanto, estos informes de inteligencia que se habían elaborado habían llegado a manos del presidente de la Nación. Claro. Por eso, en su momento, el juez, quien ocupaba en su momento el Juzgado Federal de Dolores, Martín Baba, lo procesó a Mauricio Macri. Después la Cámara Federal de Comodoro Pi tuvo otro criterio y estos dos criterios son los que ahora, el 30 de agosto, se van a discutir en la Cámara de Casación, que después tendrá que resolver cómo define la situación de Mauricio Macri. Gracias, Martín. Muy interesante porque digo, lo que no encontrás en Cristina y en Mauricio en proceso de campaña, todavía lo tienen en causas judiciales pendientes. Cuando yo en la apertura les hablaba del sistema educativo y de cómo faltaban políticas a largo plazo en educación, esto se traduce en lo que está pasando con el voto de los jóvenes, porque evidentemente, Eddie, mucho tiene que ver la apatía y la falta de diálogo con el sector más joven al momento de captar el voto. Es decir, ¿qué candidato les está hablando a los jóvenes? Por lo que dice este trabajo de Tachyon, que es un trabajo de esta semana de la encuestadora Tachyon, el más seguido por los jóvenes es Milei. El que más atracción genera es Milei. Ahora tenemos 35 millones de personas, un poquito más, 35.400.000 personas habilitadas para votar. El 25% es menor de 30 años. En ese 25%, y esto es un cambio que tiene que ver mucho con el último tiempo, porque no hace tanto, 2014, 2015, 2013, la militancia juvenil era un distingo de la política en la Argentina. O sea, tanto desde la cámpora y sectores del peronismo como de la izquierda y de otras agrupaciones, hubo un reverdecer de la militancia juvenil. Hoy los jóvenes están alejados de la militancia. Te diría que menos de un joven menor de 30 años entre 10 participa activamente de la política, menos de uno. A ver, y acá menos de uno. Y ahora, este dato que me gustaría que analices, ¿no? 3 de cada 10 de 18 a 30 años no van a votar a ningún candidato o están indecisos. Estamos diciendo que 1 de cada 4 votos que tienen que surgir el 13 de agosto están así. Tenés prácticamente un tercio que prefiere no votar a un candidato físico y votar, no sé, alguna ficción o anular el voto o votar en blanco o no participar activamente. Venimos viendo que la participación en las elecciones es aún, o sea, muestra una tendencia en baja con respecto a las elecciones anteriores. Hemos llegado a tener elecciones que no llegaron al 60% de participación en provincias. Bueno, ahora se va a concentrar la votación, sobre todo porque se vota en Capital, en Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, los lugares de mayor movilización electoral. Vamos a ver cómo terminan siendo esos números, pero hoy estamos en ese alejamiento, en ese desencanto, en esa poca convocatoria por parte de la política en general. Y después empezamos a ver cómo se agrupa en lo que es intención de voto plena, porque hay quienes sí van y votan. Tenemos como dos universos vistos en esta encuesta. Un universo es un universo más por derecha y otro tal vez más por, la racionalidad, el equilibrio. Vamos a repasarlo. Se parece mucho el panorama Massa al de Larreta en cuanto a la votación y se parece mucho el panorama entre Bullrich y Javier Milei, cómo está compuesto ese electorado juvenil. Bueno, siempre candidato, o sea, intención de voto presunta a candidato, Milei primero entre los jóvenes. Esto que estás analizando, Eddie, así lo podemos poner también en pantalla.
cuando vos decís la elección, la intención de voto de los jóvenes en Argentina de 18 a 30 años lo lidera Milei con el 32%, vamos a dar números redondos, que Juntos por el Cambio, entre Patricia y Horacio, juntan el 12,8 y ahí en el 12,5 lo juntan Massa y Grabois, y que la izquierda nuclea el 3%, esto como primer dato que planteaba Edi. Después, fíjate que según la edad es, los más jovencitos de 18 a 24 son los que están a la izquierda, los de color rosa, y los de 25 a 30 son los de amarillo. Los de 25 a 30 se supone que ya tienen trabajo, o aunque sea un primer empleo, formal, informal, y los de 18 a 24 o están estudiando o están buscando o no están haciendo nada, los que decimos los niní. Ahora, fíjate cómo Milei, que es cierto esto que señalás, suma casi el 53% de intención de voto, o por lo menos de poner el voto con Milei, y después le sigue Massa, Bullrich, Larreta con el 40% y demás. Ahora, en cuanto... Después tenés por sexo. Por sexo, exactamente, que es lo que mencionabas entre mujeres y hombres. Ahora, Edith, en el trabajo de Tacchioni te consulto, ¿los candidatos les están hablando a los jóvenes las cosas que les interesa y en el lenguaje que les interesa? Porque esta cosa de ser TikToker, porque te abriste un TikTok y subís cosas a TikTok, no siempre es bien recibido por los chicos. Cae mal, cae mal. Las sensaciones son de vergüenza, de sorpresa, de falta de identificación, de que generacionalmente no les cabe ese tipo de actividad. Claro. Porque son redes sociales muy descontracturadas, de posteos de muy pocos minutos, de una velocidad donde se baila, se canta, se habla, se trata de convencer de otra manera, y esto, que no sea el discurso político o propuestas políticas, y esto a ese público mayoritariamente también, más de un tercio, rechaza esta manera de comunicación, porque le parece extemporánea con relación a quiénes son los candidatos y quiénes son los políticos. O sea, digo... o sea, que están hablando de una manera que no es la natural de ellos. Están forzados. O sea, están forzados. Bueno, y vamos a compartir el dato, sin dudas, de, bueno, esto, ¿qué sentimiento te genera que los políticos aparezcan en redes, en las redes que son trending topic? Claro, y acá está claro, todo lo que es en rosa dice indiferencia, vergüenza, tristeza, bronca, y teniendo en cuenta las próximas elecciones, que acá quiero puntualizar, Edi, en tu análisis, es, la verdad que a los chicos les genera incertidumbre, preocupación, y después les hablan de esperanza en tercer término. O sea, estamos hablando de un escenario complejo también para los que recién salen como a la cancha, ¿no?, de la vida. Un escenario de lejanía con respecto a la dirigencia política, y algo que llama la atención. Hay intención de votar, es mayoritaria. Llama la atención que hay un descenso muy grande. Ahora, ¿qué se plantea acá? Se informa poco. El electorado se está informando, los más grandes se informan más, los más jóvenes se informan menos, se informan los que se informan más por medios tradicionales y redes sociales, pero ese es otro de los detalles que da esta encuesta, que el desinterés llega también a cómo es la cantidad de información que se está requiriendo para ver, bueno, dónde votar, cómo votar, todas estas cosas que son las preguntas de último momento antes de una elección. Bueno, y el otro tema que me parece interesante, no sé si tenemos otro de los gráficos para evaluar, porque es un trabajo muy interesante, en el cual, Edi, estamos hablando de que, a ver, yo me quiero quedar con este dato, el 25% del electorado son jóvenes entre 18 y 30 años que tienen que ir a votar, pero que no saben qué, tienen apatía, y van a ser los que definan la elección también, porque son los que en las encuestas no te cuentan todo, o no quieren saber nada con contestarte. Son los que menos encuestas contestan, son los que están más afuera de lo que es el universo de la política que conocemos, ¿no? O sea, el universo de las noticias, el universo de las encuestas, el universo de la participación, de la movilización, etcétera. Este 25% está como en retirada de esa cuestión, que vuelvo a insistir, en el último tramo, o sea, desde que se recuperó el sistema político, del que se vayan todos para acá, la militancia juvenil había sido uno de los distingos de la realidad política de la Argentina. Eso como fenómeno está por lo menos muy deteriorado para estas elecciones. Gracias, Edi, interesante, y sobre todo con el
Vamos con información ahora. Bueno, atención con este fallo que ocurrió en la provincia de Catamarca. Fue la decisión de la jueza Olga Amigot Zoloaga, que estás viendo en pantalla, ante el reclamo de una joven que por obligación el padre la quiso cambiar de escuela, o la cambió de escuela. La joven fue a la justicia, reclamó que quería estar en su escuela original y la jueza hizo lugar a este pedido. Este es un fallo sumamente interesante porque el planteo es sin dudas inédito porque pone a los jóvenes, ahora hablando justamente de este tema, los pone en prioridad. Está la jueza en línea, la doctora Amigot. Doctora, buenas tardes, soy Mariana Contartesi, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Mariana, muchísimas gracias por la Bueno, invitación. doctora, primero, ¿cómo es que llega el caso a su juzgado? Digo, la joven empezó a pedir representación. ¿Cómo es que llegó? Porque es lo primero que pregunta la gente. Dice, bueno, un joven que está en edad secundaria decide presentarse ante la justicia y un juez toma su caso. Bien, a ver, poniendo un poquitito en contexto la historicidad de esta adolescente, en realidad ella había pasado gran parte de su vida judicializada, porque sus progenitores, mamá y papá, habían tenido una historicidad, ¿no? De un divorcio controvertido, luego un régimen de comunicación, una cuota alimentaria y además atravesada, ¿no? La conflictiva familiar por violencia familiar. En ese marco, ella, a través de la abogada de su mamá, acá tengo que hacer un paréntesis y destacar que en la provincia de Catamarca aún no contamos con la figura del abogado y o abogada de la niñez. Está en proyecto, está próximo a concretarse, pero todavía no existe. Bien. Entonces, en ese marco, la adolescente le pide a la abogada de la mamá que me haga llegar su inquietud de que quería entrevistarse conmigo porque estaba sintiendo ella además que estaba siendo violentada emocionalmente y moralmente por su progenitor, por este cambio intempestivo que quería hacer de escuela de la adolescente y además ejerciendo, ¿no? A través de comentarios y de ciertas formas. Doctora, que efectivamente ¿por qué el padre quería cambiarla de escuela? Por ¿Cuál era la supuesto que él excusa? ejerció su derecho de defensa, por supuesto que también se lo escuchó, al igual que al adolescente personalmente. Yo tengo como criterio que en los procesos del Foro de los Derechos de las Familias es esencial escuchar en primera persona, o sea, cara a cara, a todas las personas involucradas, no al grupo familiar. En ese marco él ejerció su derecho de defensa, se lo escuchó y lo que él manifestaba era simplemente que él entendía que la carrera que esta adolescente en forma muy segura me manifestó que quería seguir después del colegio secundario no era la adecuada para ella por la salida laboral y bueno, por la idiosincrasia y las creencias de él como adulto, ¿no? Que nada tenían que ver con lo que esta adolescente pretendía para su futuro y cómo ella se veía en ese futuro y cuál era la carrera que ella eligió y va a seguir, porque así lo ha decidido, ¿no? Y sigue firme en esa decisión. O sea que el padre, doctora, no es que, quiero hacer una salvedad en esto, por eso se lo preguntaba, no es que el padre planteaba un cambio de colegio por un tema de mudanza o porque tal vez era un colegio que no podía pagarlo o por cualquier otra circunstancia de fuerza mayor. Era estrictamente decidir sobre el adolescente qué carrera estudiar. Exactamente, no había ninguna justificación que tenga ningún tipo de asidero en el caso y efectivamente, además, por la historicidad de vida, que también fue otra motivación de la sentencia, la adolescente le había costado mucho la sociabilización, le había costado años de terapia, ¿no? Por toda esta conflictiva familiar que ella había vivido y la escuela era además su centro, además de integrar su centro de vida, también un lugar de contención para ella y muy importante en su vida y en su bienestar holístico, ¿no? En su bienestar integral. Claro. Ahora, y no, económicamente tampoco había ningún... No había, o sea, era una decisión unilateral del padre que la verdad, doctora, digo, usted en esto deja sentado un precedente importante porque todos los de... A ver, yo diría, yo tengo 43 años y yo he vivido la época, más allá de que mi familia no se metió en las decisiones mías de qué estudiar, sí era muy frecuente que nos dijeran vos vas a ir a esta escuela, vas a hacer tal otra, o vas a entrar a un bachiller o a un comercial,
porque la carrera que tenés que hacer es tal. Era muy frecuente en nuestras generaciones que eso ocurriera. Digo, ahora lo que se está buscando es desterrar eso. Bueno, tiene que ver con los paradigmas imperantes en la sociedad, ¿no? Hay que recordar que hasta hace no mucho tiempo los niños, niñas y adolescentes eran objetos de protección y no se los consideraba sujetos de derecho. Claro. Que es el paradigma actualmente imperante. Y creo que, bueno, justamente en este sentido iba, ¿no?, esta decisión de este progenitor, en esta cuestión, ¿no?, en esta potestad, como se le llamaba antes, ¿no?, patria potestad. Por eso hoy en día se habla de responsabilidad parental. Miren que cambia la palabra responsabilidad y hoy en día hablamos de una parentalidad positiva. O sea, está muy bien que los progenitores, papá, mamá o las mamás o los papás opinen respecto de la educación de sus hijos, pero tiene que ser una opinión desde un lugar respetuoso, ¿sí?, de las decisiones y además analizar esto, ¿no?, el por qué yo creo que tiene que estudiar tal cosa cuando quizás no es lo que a su hija le apasiona. Bueno, y seguramente eso va a terminar en un fracaso. Está bien, y le pongo otro ejemplo. Digo, está bien que estamos hablando, le estoy dando un caso hipotético. Porque le digo que hay padres que nos escriben ahora y dicen, bueno, pero yo a veces tomo la decisión en función de no puedo pagar ese colegio, nos queda lejos de casa y se complica en la vida familiar. Hay un problema específico con esa escuela. ¿Cómo se podría resolver en esos casos cuando está mejor fundamentado, si se quiere, el motivo por el cual los padres deciden cambiar de colegio a los hijos? Bueno, precisamente eso hace al interés superior, ¿no?, del niño, niña o adolescente y a la paz familiar. Darle un contenido a ese interés superior es decidir lo mejor para ese niño, niña o adolescente en ese caso concreto y en ese momento histórico en particular. Sabemos que las vidas familiares son fluctuantes, que las decisiones humanas son fluctuantes. Si hubiese una situación donde esta familia precisamente no puede, por razones económicas, no se le puede exigir algo que resulta materialmente imposible porque hay otras necesidades que cubrir, se analiza caso por caso. Por eso yo siempre digo que las soluciones que se dictan en el foro del derecho de la familia son soluciones sastres, hechas a la medida de cada persona y de cada familia. No se puede decir que para todos los casos que se presenten en la justicia esta va a ser la misma solución. Quedó clarísimo. Esa sería una mirada muy simplista, ¿no?, de la casuística que se presenta. No, está bien, doctora, se lo planteaba en términos de, porque hace ruido, pero sí está claro que en este caso en particular era una decisión caprichosa y unilateral de un padre buscando un futuro de un hijo sin tener en cuenta lo que quería la menor. Está clarísimo. Doctora, le agradecemos este contacto, ha sido muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a usted y creo que es muy importante que la prensa justamente le haga llegar a la sociedad, ¿no?, estos nuevos paradigmas y que los niños, niñas y adolescentes sepan que tienen estos derechos. Que tienen los derechos también ante estas cosas. Doctora, gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y todo empieza con una situación absolutamente absurda. Un servicio de uñas esmaltadas, de lo que decimos, Liliana, este servicio de las uñas esculpidas, termina con un episodio violento y un crimen. ¿Qué pasó en Zárate, Lili? Exactamente, fue una discusión por una deuda de un trabajo de uñas esculpidas. Ni más ni menos eso, no se puede creer, pero esto ocurrió cuando una joven de 23 años le reclamaba a una adolescente ese pago por un trabajo, una que le había hecho a la otra. Pero claro, discutiendo en la calle, llegan familiares de ambas, de la chica de 23, de María Milagros Torres y de esta menor de edad, que no, por supuesto no la nombramos porque es adolescente, es menor, la otra tiene 23 años, María Torres. El tema es que en el medio de esa discusión se metieron los grandes, Mariana, y todo terminó mal. Porque el padrastro de esta chica de 23 años salió a ver qué pasaba en la calle. Del otro lado de la menor estaba el abuelo también y se acercaron las madres de ambas para ver qué sucedían. El reclamo era en algún momento se creen que incluso habían trabajado juntas y la deuda ascendía más o menos a unos 10.000 pesos. Pero esa pelea terminó
de mala manera y con una muerte. ¿Por qué? Porque el abuelo del adolescente fue a buscar un arma, un calibre 22 a su casa y le disparó 4 veces, 4 balazos al padrastro de la chica de 23, Claro. de María Milagros. Ese hombre terminó con un impacto en el tórax, que fue el más grave, Marian, uno en una pierna y otro también a la altura de la ingle, más o menos, pero la que lo termina matando después cuando lo llevan al hospital, ya se supo ese balazo en el Increíble. pecho. Bueno, y la es- chica de 23, sí. Marian, que también queda herida, pero afortunadamente está fuera de peligro. Bueno, increíble lo que estás contando, Liliana, Sí. por una discusión. Yo creo que hay otro trasfondo, ahí ya vamos a ir con Marcelo Padovani, que está trabajando en vivo, pero hay un trasfondo acá fenomenal que no es solamente por el pago de un servicio de uñas esculpidas y demás, hay un nivel de violencia que estamos viviendo, que ante cualquier episodio menor, porque esto es un episodio menor, como ocurrió, termina en una tragedia. Estamos trabajando en vivo, allí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. Hola Lili, buenas tardes, hola a la audiencia. Y una situación que termina de la peor manera con Raúl Castañeda, muerto de 4 balazos, un disparo en el estómago, lamentablemente no pudo recuperarse por este hecho que contaban ustedes recién. Miren, yo les voy a mostrar aquí, Mariana, Lili, la casa del asesino donde vivía esta persona que sale a disparar a mansalva a cualquier lado, lamentablemente matando, como decimos, a Raúl Castañeda, de 34 años, y aquí está, bueno, parte de su familia, sus amigos, pidiendo justicia, porque les cuento, está prófugo el asesino que se llama Carlos Beltrán. Carlos Beltrán es el asesino que vive aquí en esta propiedad, que vive, digo, no hay nadie ahora, pero vive aquí en esta propiedad. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los allegados. Gracias por atendernos. Estamos en vivo para A24, aquí en la zona de Zárate. Natalia, usted es Natalia, usted es la hermana de Raúl. ¿Qué nos puede contar de este incidente, de esta situación? Está prófugo el asesino, ¿no? Buenas tardes, sí. Lamentablemente prófugo, no sabemos nada. Estamos a la espera de alguna novedad porque desde el martes de lo que pasó no hemos tenido ningún llamado, ninguna respuesta de nada ni de nadie. Hoy lamentablemente tuve que enterrar a mi hermano por culpa de un asesino, porque esa es la palabra, porque lo que le hizo... ¿Por qué él sale a disparar a la vereda? Él, es lo mismo que lo preguntamos siempre. ¿Pero siempre tenía esas conductas? Tengo entendido que tiene antecedentes, pero... Usted fue herida, ¿no? De un balazo, a ver, cuéntenos. Sí, tengo un balazo en el brazo izquierdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo? ¿Pasaba por la vereda? No, porque empezó a efectuar disparos y justo yo estaba enfrente y nada, así como me pegó a mí, le tiró a mi padrastro a quemarropa y le rozó a mi hermano a tiro a matar. ¿Quién nos puede contar brevemente el origen de todo este conflicto, de la sociedad, de la pelea? ¿Alguien nos puede contar, Natalia? es que realmente el origen fue, con perdón de la palabra, una boludez, porque mi sobrina eran amigas con la hija con la nieta, porque es nieta del hombre que de Andrés, exactamente. Y todo por un emprendimiento que habían empezado a hacer y por un vuelto de un dinero que se había quedado, se originó todo este desenlace que no lo esperábamos y le terminó quitando Era la nieta de este señor y... con mi sobrina. La sobrina. Ajá, la hija de mi hermano. Con lo cual mi hermano se La ve hija de Raúl. Claro, mi hermano se ve involucrado por el simple hecho de separar, porque ese día se armó un confrontamiento entre mi sobrina con la nieta de este hombre, exactamente. Y el señor decide salir a... Y mi hermano decide salir a separar la situación, a parar, porque se había salido de la mano. Ya un día antes, el lunes, la volvieron a atacar a mi sobrina. No le bastó con que el martes
siguieron otra vez con lo mismo y lamentablemente le terminaron quitando la vida a un ser maravilloso que era mi hermano, que él lamentablemente era muy buena persona. Acá en el barrio todos lo querían. Nada, queremos justicia. Natalia, le pregunto, ¿cómo está la situación judicial? ¿Qué le dice la policía a los investigadores? Nada. Está prófugo. Por eso es lo único que sabemos. Por eso pido encarecidamente a la fiscal Palacio, que es la que tiene la causa, que por favor le dejo mi número de teléfono, que se comunique, que por lo menos nos vayan diciendo qué es lo que el día a día de esto. Estamos en la nada. Le queremos agradecer a ustedes, a los medios que se acercaron, que la verdad es una ayuda bárbara. Y esperemos que se haga justicia. Gracias, Natalia. Nos vamos con la foto de su hermano, ¿no? Allí está, Raúl Castañeda, 34 años, muerto de forma, criminal, ¿no? 4 disparos, uno en el estómago, lamentablemente no pudo reponerse. Juan Marcelo, ya volvemos con vos allí, que estamos trabajando en vivo en Zárate, porque la verdad, Lili, Sí. el fondo de esto también, la hermana, una de las vecinas decía, era una boludez. Claro. Porque la verdad es una boludez. Tal cual. Que termina con la muerte de una persona y con algo que me preocupa, y que esto lo vemos con otros casos de este tipo, lamentablemente, es mucha gente armada, Claro. con armas ilegales. El tema es ese. Es Lili, yo te diría, porque está claro que esta persona no tenía el arma en regla, ni en el ANMAC, ni... Estamos hablando, gente, que en los barrios y los propios vecinos lo saben, porque cada vez que vamos a un lugar te dicen, este tiene arma en la casa, tienen armas, están armados o para defenderse por cuestiones de inseguridad o porque hay gente que no, O porque que no ha tenido tiene un valor por la antecedente, vida. Marian, también. Los vecinos hablan de un hombre que ya era violento y que tenía antecedentes. Todavía la justicia no lo corroboró el tema del antecedente, pero sí que tenía un arma, Claro. y tenía un arma calibre 22, y no había papeles y no hay nada. Entonces, primero la locura de armar un emprendimiento y alguien quedarse con un tema de me quedé con la plata, te la tengo que dar en unos días, todavía no te lo doy, y aparte ahí se arma esta discusión y el hombre que entra, Claro. el abuelo, va y le dispara 4 balazos, pero aparte sin piedad, porque sabía exactamente que en el tórax le provocaba la muerte. ¿Y qué hizo este hombre? Una vez que vino la asistencia, la ambulancia, que llevaron a los heridos al hospital, se escapó. Este hombre, lo que veíamos es la casa pintada, se escapó. Hoy tiene captura nacional e internacional dispuesta por homicidio. las autoridades Pero, judiciales. Claro, lo están buscando por homicidio. Claro. Lili, vamos a seguir el caso Claro que porque es tan absurdo y tan brutal que terminó muriendo un hombre por una deuda de 10.000 pesos, por unas uñas esculpidas y por un vecino dentro del barrio que estaba armado sin tener que estarlo. Gracias, Lili. Ya volvemos. Al contrario. Bueno, ahí estamos. Tiene la presentación como corresponde el señor Fernando Cerolini. ¿Está preparado para el domingo, Cerolini? Sí, estamos preparados. ¿Está muy bien? Sí, Lo voy a ver, ¿eh? Estuvimos entrenando ayer. ¿Estuvo entrenando? Sí, estuvimos entrenando porque hicieron una prueba y un poco de toreo. Un poquito. Que a vos que te cuesta tanto, Cerolini, hacer toreo. No, soy como decía Perón, soy un león herbívoro. Sí, ahora. me imagino. Estoy Bueno, retirado. escúchame, con presentación que tenemos Cero Tips. Bien. Hoy me gusta el capítulo que vamos a tratar, que tiene que ver, obviamente, siempre con Ahorros. que la se forma pueden de hacer. ahorrar. Sí. Te escucho. Bien, Y tú bueno, tomo nota. dos cositas No, pero voy a dar. La sí. primera que les voy a decir es que, vamos a hablar de los descuentos. Hay 2 tarjetas que influyen en la vida de muchísimos argentinos y que están relacionadas con el trabajo, con la jubilación. Todos son la del Banco Provincia, la cuenta DNI, por ejemplo, y la del Banco Nación. Hoy vamos a hacer la del Banco Provincia, que influye, la población que tiene la provincia de Buenos Aires. Es enorme la cantidad de créditos que da, cómo trabaja el Banco Provincia, Porque en el además, campo, en todo Fer, lado. el Banco Provincia es de los 3 bancos públicos de la Argentina, Nación, Ciudad y Provincia, más grandes con mayor cantidad de clientes. Cobran jubilados, empleados bonaerenses. Tienen créditos en el campo. Es impresionante la millones de personas que están. Entonces vamos a contar. Con este tipo de ahorro, todos los descuentos de la cuenta DNI continúan en agosto. ¿Sabe cuánto puede llegar a ahorrar si usted realiza las compras
todas las cuentas, las semanas que cada semana usted tiene un tope para cada tipo de compra. Si una persona realizase todas las compras a través de la cuenta DNI y aprovecha, puede ahorrar hasta 49.000 pesos. Mira vos. Parece Lo un que chiste. gastaste ayer yendo al supermercado te lo podés ahorrar. Me quedaban 10 lucas todavía. Te quedaban de remanente. ¿Cómo es esta historia, Fer? Bueno, ¿cómo es esto? Ahora vamos, los primeros son los descuentos que estamos hablando, son los que se usan para granjas, carnicerías, pescaderías, frigoríficos incluidos los que tienen atención de venta al público. Todo siempre que tengan lo que diga cuenta DNI. Sábados y domingos, 35% de devolución de lo que usted está comprando y el tope es de 4.000. ¿Qué tiene que hacer usted para saber que es 4.000? Che, entonces dice, ¿qué hago? ¿4.000 hasta dónde me da? Entonces vos tenés que agarrar el 4.000 y lo dividís por lo que te dicen que te van a devolver. Agarras 4.000, lo dividís. Vamos a hacerlo acá en vivo, mire qué grande. Son 4.000 dividido 35, 4.000. Pero, borre, 4.000 dividido 35, queda 11.400 pesos. Usted agarra después 11.400 pesos, lo multiplica por 35 y le da 4.000. Quiere decir lo que le van a devolver. Porque si quiere seguir comprando, siga comprando. Pero quiero decir, si usted quiere decir, che, lo voy a hacer en 4 semanas porque me devuelven 4 semanas el 35%, tenés un tope. Cada semana te devuelven hasta 4.000 en carnicerías, granjas y pescaderías. O sea que tenés que gastar 11.000 por semana. 11.500 te devuelven, todo tenés el reintegro. Perfecto. Bien. ¿Y qué pasa acá con verdulería y fruterías? Los sábados y domingos, tope de 2.000 por persona, es también por semana. La devolución 2.000, entonces ahí agarramos. ¿Cuánto dice me está tapando? Son 2.000 y es el 40%. 40, agarramos 2.000, entonces agarramos 40%, 2.000. Pero acá estamos de nuevo. 2.000. ¿Esos dedos? No, 2.000. Porque se cierra, vio que ahora me hicieron poner dividido. Lo va a engrasar. ¿Cuánto es? 2.000 dividido 40%. Bueno, 5.000 pesos. ¿Puede? No, pero espera, sábado, pero aparte es por semana. O por sea, semana, por gastar eso. 5.000 pesos. Igual, espera, nosotros decimos 5.000 pesos, después vas a la verdulería y 5.000 pesos es una bolsa de 3 papas, 2 batatas, pero si no son banana. tanto, ¿cuántos? En el mes puede estar gastando sobre 20.000. Estoy de acuerdo, pero te quiero decir que uno dice, bueno, 5.000, yo estoy de acuerdo con vos que está bueno. Lo que digo es, a veces cuando gastás 5.000, si no mirás, si no haces una compra inteligente, cuando mirás la bolsa, y en este caso usted te das dice, cuenta che, que no te rinde. No, bueno, pero compro a principio de mes porque va a haber inflación. Está bien, pero la inflación es del 7. Nunca va a alcanzar al 35 que te devuelven. Entonces te conviene hacer las compras programadas en 4 veces. Ahí sí tiene sentido, ¿se entiende? Muy bien, muy interesante. Pasemos a ver a otros. ¿Tenemos otra? Vamos. Bien, todos los descuentos. Ahora seguimos. Comercios de barrio. Son los comercios que no coinciden con las ventas anteriores, ¿no? Claro. Porque que no sea carnicería, que no sea, ya dijimos lo que es la carnicería. Bueno, esto es todos los miércoles y jueves con tope de 2.200 por persona y por semana. Está bien, volvemos a unos hacer lo mismo, ya pesos. sabemos la división. Más o menos. Agarra 2.200, lo divide por 30 y le va a salir la cifra. O 5.000 pesos, sí. Bien. Está bien. Ferias, mercados y eventos. Acá. Eso, eventos y entidades educativas, eventos y entidades educativas, el 40% con tope unificado de 2.400 pesos. De 2.400 pesos. Volvemos a hacer la división y sabemos cuánto podemos gastar. Y bueno, es otro rubro que también muchas veces uno dice, che, tengo que comprar algo para el chico, tengo que ir a comprar algo. No importa, Fer, esto no importa si el local esté adherido o no, la clave es la cuenta DNI, que vos pagues con cuenta DNI. Claro, que tenga esa cuenta y que sí. Está bien, que te acepte pagar con cuenta DNI, después quien hace el descuento es el propio banco. Claro, el que te da el reintegro, ¿no? Perfecto, Está el que bien. te da el reintegro. Bien. ¿Y qué más? Y bueno, a ver si queda alguna más. Sí, tenemos. Supermercados. Bueno, los supermercados, 20% los días lunes y 7 martes de agosto en cadenas adheridas. Ajá. Eso es tope de 2.000 por persona, por acción y por persona, ¿no? Que es ese tope que tiene. Perfecto. Bien. Y garrafas, esto es interesante, sobre todo, estamos hablando, Fer, un sector, ahí te canto yo, un sector de la población. 40% de descuento todos los días. El tope es 3.600 por mes, dice. Claro, y por persona. Mes. Sí, eso es por eso, porque bueno, es el reintegro tiene que ser, tenés que agarrar 4.600. De acuerdo, hay gente que puede utilizar más cantidad, si tiene que usar más de una garrafa, por ejemplo, una familia numerosa, y utilizase más. Esto es el 40% te llega a dar ese reintegro que te dan. Bueno, ¿cómo era la cuenta entonces? Tenés 40 tenés que agarrar, dividido no, primero, no, al revés. Tenés que 3.600. agarrar el monto de lo que vale.
¿Cuánto dice? No, pero es 40% de descuento. Sí, pero tenés que poner la cifra que te va a devolver. ¿Cuánto te va a devolver? 3.600 por mes. 3.600 dividido 40. Dividido 40. 90. 9.000. 9.000, está Claro, bien. podés gastar 9.000 pesos. 3.600 dividido 40. Claro, dividido 40, ahí te da. Después multiplicás 9.000 por 40 y te va a dar 3.600. Perfecto. Ahí ya se ves la cifra. Bueno, ahí ¿Se está. entiende? Sí, y entonces esa es la manera de poder Bien. llegar. Hay que ir anotando. La gente, si es el momento de pago de tarjetas, en este momento la gente está justamente, estamos fecha 3, están casi todas las tarjetas venciendo. Yo lo que les recomiendo es a las familias que hagan entre todos, se juntan, son a veces hijos, todos tienen una tarjeta, cobran acá, cobran allá, júntense y digan, bueno, che, ¿vos tenés que pagar la tarjeta? Sí. ¿Cuándo cobras el sueldo? ¿El día 10? Bueno, yo te doy lo que tengo de efectivo, que no lo voy a usar, para que pagues la tarjeta. Entonces, él va a bajar la deuda y las cosas que tengan que comprar, cómprenla con la tarjeta de esa persona. Por cada 10.000 pesos, usted, si no deja una deuda de 10.000, cuando logra bajarla, se ahorró 800 pesos por mes. Interesante. Gracias, Fer. Bueno, 7 de la tarde, 1 minuto. Ya volvemos. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, y Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda, estuvieron esta tarde con estudiantes bonaerenses. Recorrimos recién Escuela Tande Casay, que vamos a inaugurar los talleres. Digo, venir acá, una tarea que hace el gobernador a partir de que identificó junto con su equipo de salud la necesidad de los pibes expresar a partir después de la pandemia, el reencuentro, la socialización, así eso es lo importante, ¿no? Poder escuchar, poder llevar la experiencia de los pibes, bueno, y la vocación que tiene Axel de poder construir a partir de escuchar, porque esto fue justamente una decisión de la gobernación de generar estos talleres, una demanda de los pibes, y ahora bueno, vamos a un complejo habitacional que también con inversión de la provincia, con la puesta en valor de un barrio de 1.700 viviendas, a partir de la decisión de Axel podemos plasmarlo y ahora vamos a ir a recorrerlo por ahí. Esta escuela técnica era una escuela que el edificio necesitaba un cambio estructural fundamental y termina en lo que estuvimos recorriendo hoy, lo que pudimos ver hoy, que son unos talleres, un edificio impresionante, espectacular, que era un edificio que estaba prácticamente en desuso por el Banco de la Provincia. Lo que era tal vez un depósito va a ser un lugar donde vamos a producir nuevos técnicos, nuevos trabajadores que le den más desarrollo y más crecimiento a Avellaneda y a la provincia de Buenos Aires. Bueno, y le agradecemos por habernos aguardado. Está con nosotros la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Flavia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Hoy es un día en el cual se generaron algunas informaciones que me parecería importante que charlemos sobre las tarifas eléctricas. Para pasar bien en limpio, ¿qué es lo que le está llegando a la gente en las facturas? Porque se hablaba de incrementos de hasta 400%. Digo, ¿cómo está hoy el tema de tarifas eléctricas para los contribuyentes? Bueno, a partir del 1 de mayo se hizo el retiro total de subsidios para los segmentos de altos ingresos. ¿Qué es un segmento de alto ingreso? Aquel que tiene como ingreso más de 3 veces y media la canasta básica. Hoy estaría dando aproximadamente 813.500 pesos. Sí. De ahí para abajo mantienen los subsidios. El 1 de mayo, como estaba programado, de hecho se había anunciado cuando implementamos la segmentación el año pasado, si recordamos que esto iba a ser en febrero, se decidió postergarlo hasta el 1 de mayo. Y a partir del 1 de mayo se retiró el total de subsidios para este segmento y ahora a partir del 1 de agosto hay un reajuste de aproximadamente el 6%. Ahora hoy sí, de hecho vi en algún medio que publica facturas que creería que o el periodista no las leyó o hay alguna malintención, porque publica una factura que por ejemplo tiene un consumo de 5.000 kWh bimestrales. Para que ustedes se den una idea, la gran mayoría de los hogares argentinos tiene un consumo entre 270 y 320. O sea, claramente no es el consumo de un usuario residencial. Y otra factura que mostraba, que decía que, bueno, claramente con preocupación el usuario que no le iba a poder afrontar, de 45.000 pesos, pero si uno lee la factura que publican, el consumo era de menos de 4.000 pesos
y había 41.000 pesos de deuda impaga. Entonces, tengamos cuidado cuando uno lee una factura. Que hubo aumentos en este segmento, repito, segmento de altos ingresos. El aumento no es generalizado, o sea, 7 de cada 10 usuarios residenciales mantienen los subsidios. Hay algo que dijiste al principio muy importante, que es que aquellas personas que tienen, te pregunto, ingresos personales o familiares por 800.000 pesos, ¿pueden de ahí para abajo acceder a los subsidios? Familiares. Familiares, o sea. Y entonces digo, porque hay gente, si bien hubo una campaña fuerte para que se inscribieran en los subsidios y que inclusive lo hablé en su momento con Gianotti, esto de estimular, porque había gente que ustedes cruzaban datos y veían que no se inscribía para el subsidio y aplicaba, toda esa gente que está con menos de 800.000 pesos de ingresos, toda esa gente se puede anotar para los subsidios. Sí, y volviendo al punto anterior, cuando uno lee la factura y compara, también es importante cómo uno compara una factura, porque tiene que tener en cuenta el consumo. Claramente, el consumo en un mes de julio, cuando uno tiene un hogar que calefacciona con estufa o algún medio eléctrico, el consumo va a ser más alto que una factura, por ejemplo, de abril. O una factura de enero, donde uno usa el aire acondicionado, va a consumir más que el mes inmediato anterior. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno compara factura, qué compara y verificar el consumo. Por otro lado, si uno considera que necesita el acompañamiento del Estado para afrontar las tarifas, las facturas de electricidad, siempre está abierto el registro. argentina.gov.ar/subsidios. Cualquiera se puede anotar en cualquier momento e incluso, como pasó, muchos usuarios decidieron darse de baja, se habían anotado y se dieron de baja porque, bueno, quisieron comprar dólar ahorro o algún otro mecanismo, se dieron de baja. Esto siempre está abierto. Si uno aplica el subsidio, puede entrar y anotarse. Este es un registro que está vivo, digamos. Siempre está abierto, se puede ir actualizando y uno puede seguir solicitando los subsidios, ¿no? Así que es importante también aclararlo. Esto no ha sido que hay un registro abierto el año pasado y quedó estático, sino que argentina.gov.ar, cualquiera en cualquier momento puede entrar y solicitar los subsidios. Y eso, ¿no? Ya en la próxima factura, si los datos que se cruzan corresponden, aplica al subsidio. Efectivamente. En la factura, Flavia, se ve niveles 1, 2 y 3. El 1 claramente es el que no tiene subsidios. O sea, si a uno le figura en la factura nivel 1, es que vos no estás subsidiado. Efectivamente. ¿Y pagás tarifa? ¿Ya se paga la tarifa plena o todavía se sigue pagando algo de subsidio dentro de esa factura? Ya se paga la tarifa plena. En realidad, en mayo prácticamente el retiro fue total. Quedó un muy pequeño porcentaje que era por un tema de potencia que se reajustó ahora. Y ahora, como digo, la actualización es del 5 o 6% para ese segmento N1. N1, ¿quiénes son? Los que tienen ingresos por más de 3 canastas y media, 813.500 pesos, o aquel que no se anotó en el subsidio. Claro, o sea que por eso es importante, insistimos con esto, porque estamos hablando de que solamente un sector de la población tiene salarios por encima de los 800.000 pesos. Es más, vamos al dato de ganancias de hoy, que se habla que es 1 millón de personas las que tributan ganancias. Después de ahí, el resto de la población puede inscribirse al subsidio perfectamente, no es que va a tener incompatibilidad. Sí, además del ingreso, también hay un cruce de la cantidad de inmuebles que están a su nombre y la cantidad de autos, ¿no? De autos, sí. Más de 3 autos y más de 3 inmuebles, me parece que era, no recuerdo bien, son también limitantes para poder acceder al subsidio. Pero sí, hay mucha gente, hay todavía usuarios que podrían aplicar el subsidio, pero deciden no hacerlo. También entiendo de que hay una situación de ingresos que o no quieren hacerlo, es una decisión ¿Cuánto es personal. un pago de una factura promedio? Porque entre 270 y 350 kilovatios hora, que es lo que está señalando, que es lo que consume una familia tipo, eso igual yo creo que es departamentos, también viste que en casas es distinto, hay que calefaccionar más, si es con urbano, bueno, hay que ver un poco cada situación. ¿Cuánto es una factura promedio entre 270 y 330 kilovatios si es el promedio de consumo?
Bueno, acá en Buenos Aires, porque esto también hay que distinguir, ¿no? Sí. En la factura que hay adentro de una factura está el costo de la energía propiamente dicho, el costo de transporte y el costo de distribución. El costo de transporte es muy chiquito, pero el costo de la energía es igual para todo el país, no así el costo de distribución. Acá una factura en el AMBA, que es más barato porque el costo de distribución es más bajo, una factura hoy normal, sin ningún tipo de subsidio, está alrededor de los 9.000 pesos. Sí, que es el promedio que se está pagando. Por último, sacando, y después vamos a otros temas, ¿por qué crees que está pasando esto? Porque una cosa es hablar de una factura de 40, 60, 70 mil pesos, como se publicaron, y otra en promedio de 9.000, 10.000, que hoy en el poder adquisitivo hay gente que dice, bueno, la verdad que estoy pagando más por el cable que por un servicio esencial como es la luz. Digo, hay como todo un sector de la población que cuando ve la factura también entiende que comparando con costos de otros servicios, la luz todavía sigue siendo un recurso que por otros servicios se está pagando más caro. Digo, no sé, el cable, el celular o cualquier otro tipo de prestación. ¿Por qué crees que está pasando esto? Bueno, yo creo que es un tema político, con la cercanía de las elecciones, pero de nuevo, nosotros tuvimos una política muy consistente. ¿En qué sentido? Que planteamos desde el primer momento de la segmentación que nosotros vamos a tener una política inclusiva y progresiva. ¿Qué es lo que quiere decir? De que no creíamos en el sistema del subsidio para todos, porque el subsidio claramente le cuesta al Estado argentino, y el ministro Massa en su plan también de orden fiscal y de baja del gasto necesitaba ordenar, y él lo que pidió fue un sistema de tarifas más justas. O sea, aquel que claramente tiene un ingreso de más de 800.000, 900.000 pesos y la factura representa un 1% de su ingreso. No es lo mismo un incremento de 6.000 pesos o de 5.000 pesos para alguien que tiene este nivel de ingreso que para los que tienen un nivel de ingreso de menos de 200.000 pesos. O sea, es la discusión, si querés, anterior de si era una pizza o cuántos cafés. Claramente hay gente que podrá hacer una pizza, para otras familias es la comida que puede ser de una semana. Entonces, esto lo que hicimos es ir por nivel de ingreso. ¿Por qué se da ahora cuando en realidad esto ya estaba anunciado desde el año pasado y los aumentos fueron progresivos? Y para mí tiene mucho que ver con la cuestión política y la cercanía de las elecciones, ¿no? Quiero decirte, Flavia, que hay mucho interés. Sé que tenemos otros temas, también gasoducto, pero sabes que hay mucha atención en cuanto al tema tarifas, mucha gente que nos mira y está haciendo consultas. ¿Está previsto algún otro incremento de acá a fin de año con el tema de las eléctricas o ya lo que es el reordenamiento de lo que era subsidios y el nivel de lo que cada uno puede pagar termina acá? ¿Qué es lo que esperamos de acá a fin de año? Bueno, hoy para este segmento N1 es que va a ir readecuándose de acuerdo a cómo va evolucionando el costo de la energía. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo justamente con el gasoducto, con todos los sistemas, el plan que estamos llevando adelante? Tener un costo de la energía más competitivo. O sea, de aquí en más, este segmento, que repito, es el 30% hoy de los hogares, la readecuación que va a tener va a ser en función de cómo vaya variando el costo del sistema eléctrico, que de aquí en más va a tener, como te digo, a partir del 1 de agosto el ajuste es del 6%. No va a tener grandes variaciones, ¿no? Y a los segmentos de bajos ingresos y a la clase media, la política es seguir sosteniendo y acompañando con subsidios. Bien. Flavia, quiero agradecerte que hayas venido esta tarde. Muy amable, gracias. Vamos con información urgente. Una mula fue detenida en Ezeiza con 78 cápsulas en su cuerpo. Esta es la imagen que logró el escáner de una joven de 20 años que pretendía viajar a Barcelona. Iba a abordar un vuelo exactamente cuando vieron una actitud que les llamó mucho la atención, nervios.
un pasaporte recientemente hecho y claro, cuando pasó por el escáner, por los rayos X, esto demostraba las 78 cápsulas, 11 de ellas están en la parte inferior de su cuerpo, había sido introducida, envueltas en un profiláctico dentro de su cuerpo y las tiene en la zona, ustedes ven, en la zona baja, en la ingle, ahí están las 11 cápsulas. El resto de las cápsulas, 78 en total, fueron ingeridas por esta joven y las llevaba en la parte del estómago, ahí donde ven ustedes en esa parte más oscura, dentro del estómago, ahí tenía las cápsulas. Fue detectada el día sábado cuando iba a tomar este vuelo. ¿Pero por qué se conoce hoy? Porque recién hoy lograron sacarle lo que para los peritos, para aquellos que trabajan con el tema de las drogas y las mulas que llevan estas drogas de cocaína en su cuerpo, son una bomba de tiempo. Claro. ¿No? Cuando lograron sacárselas por completo, entonces ahí podemos hablar de que esta joven fue trasladada porque fue inmediatamente internada en el hospital de Seiza y ahora recién fue detenida y va a declarar en las próximas horas. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Anticipo de Liliana Caruso en un caso que hace tiempo no se veía un registro de este tipo, ¿no? Sí, hace rato, lo que es una mula ingiriendo cápsulas de drogas en su organismo. Gracias, Lili. Por favor, mañana lo ampliamos. Nos vamos, en un ratito ya llega Maxi Montenegro. Quédate en A24. Te espero mañana a las 6. Chau.